Distrito Clima. Con Santiago Gastelumendi, director de Estrategia y Coordinación de Euskalmet. Santi, ¿qué tal? Arratsaldeon. Muy buenas, Arratsaldeon. Muy buenas. Bueno, pues primer Distrito Clima de mayo, así que hoy, como es habitual, nos va a tocar hacer balance de abril y también avanzar un poquito el pronóstico de cómo será mayo y de cómo serán los próximos días. Pero antes, se lo decía, queremos hablar de la inteligencia artificial y la meteorología y el clima. Pero primero vamos a poner un poco de contexto, vamos a situarnos. Santi, igual hay que empezar por explicar bien qué es la IA, cuánto de inteligente es realmente hoy en día la inteligencia artificial. Bueno, pues vamos a intentarlo. Es un tema un poco técnico, pido un poco de paciencia, Vale. pero espero que se entienda, ¿no? Pues la inteligencia artificial, pues básicamente la capacidad de las máquinas para imitar la forma en la que los humanos piensan y toman decisiones. Entonces, es un conjunto de técnicas que permite que una computadora aprenda, razone o actúe simulando inteligencia, y es importante tener en cuenta que lo hará siempre de forma supervisada, y aquí está el matiz, o por sí sola. Entonces, para entrar en contexto, podemos pensar en 4 niveles conceptuales en sentido amplio de la inteligencia artificial, para que veamos en qué punto estamos ahora y cuánto inteligente es la que estamos manejando hoy en día. Hay un primer nivel que ya está alcanzado y superado, algunos técnicos le llaman el de las máquinas reactivas. Esas son lo que ya es el pasado y en el que las máquinas responden solo a lo que pasa. Entonces, no hay aprendizaje en el sentido actual del término. Y ahí podemos tener ejemplos como la mayor parte de los motores de recomendación de la primera generación que podemos haber estado usando, o la famosa en su momento IA de ajedrez Deep Blue, aquella famosa de las partidas desarrollada por IBM. Segundo nivel es en el que estamos actualmente. Estos los denominamos sistemas de memoria limitada. En este caso, las máquinas aprenden de la experiencia, pueden almacenar los datos entrantes y también los datos sobre las acciones o las decisiones que toman. Y así pueden analizar todos ellos para mejorar con el tiempo, para automejorar con el tiempo. Ya tenemos casos de estos hoy en día, como los vehículos autónomos o los asistentes virtuales por voz, los chatbots, etc. Y ahora nos asomamos al futuro para que veamos que estamos en pañales todavía. Tercer nivel, no existen actualmente, como os digo, son lo que se llaman sistemas con teoría de la mente o IA general, y serán sistemas que van a entender emociones, pensamientos y las motivaciones humanas, ¿no? Entonces va a cambiar totalmente la relación entre la IA y los humanos. Pero es que hay un cuarto nivel teórico, que son los sistemas, lo que se llaman sistemas autoconscientes, o la IA superinteligente. Pura ciencia ficción, pero llegará ese futuro, ¿no? Y ese cuarto nivel, las IAs van a tener hasta conciencia de sí mismas. Van a ser conscientes de que son seres en el mundo, ¿no? O sea, pueden llegar a tener deseos, emociones, etcétera. Imaginémonos ese futuro, que no lo veremos ninguno de los oyentes que estamos oyendo el programa. Cualquier debate ético que estamos teniendo en la actualidad, bueno, pues será una broma cuando llegue eso de aquí a 100, 200 años, o vete tú a saber cuándo, pero llegará. Claro, que llegue tarde, que no nos pille aquí, porque lo de los sentimientos ya Sí. son palabras mayores. Oye, Santi, ¿qué características Sí. tienen los algoritmos de IA y qué tipos hay? Vale, pues primero, como decimos, pensar que son herramientas matemáticas, son herramientas computacionales, que, como decimos, la clave es que permiten aprender a partir de datos, ¿no? Entonces, las claves son que aprenden de los datos. Cuanto mayor y mejor sea ese conjunto de datos, más precisos serán. La clave es que se adaptan. La clave es que detectan patrones complejos o pueden automatizar tareas repetitivas de alto volumen, ¿no? Aquí, 3 cosas que hay que tener en cuenta respecto al aprendizaje. El aprendizaje puede ser supervisado. Eso es cuando una IA es supervisada activamente durante el proceso de aprendizaje, es decir, los investigadores científicos de datos le van a dar a la máquina una cantidad de datos para procesar y aprender, pero también le van a dar ejemplos de los resultados esperados de esa máquina. Eso sería un aprendizaje supervisado. Le damos datos y también resultados. También hay una variante no supervisada, incluso actualmente. A la máquina se le va a proporcionar una gran cantidad de datos para analizar, y es el mismo quien va a identificar los patrones dentro de esos datos. No se le van a dar los ejemplos de resultados deseables, ¿no? Por ejemplo, esto se usa en detección de anomalías e imágenes médicas. Y hay un tercer tipo de aprendizaje que es con refuerzo. Entonces, directamente a la máquina se le presentan un conjunto de datos para entrenarse, y lo que se le va haciendo en función de las clasificaciones que hace es darle recompensas positivas o negativas según las mismas acciones que realiza, ¿no? Y eso, por ejemplo, se está usando en operaciones bursátiles. Entonces hay 3 formas, como decimos: supervisada, no supervisada o aprendizaje por refuerzo. Parece un poco los humanos, ¿no?
Y si entramos en el tipo de algoritmos, también es una clasificación que yo creo que podemos llegar a entender. Hay tres grandes bloques, podríamos decir. Las técnicas de regresión, de clasificación y de agrupamiento. Vamos a ver si lo explico. Las técnicas de regresión lo que van a hacer es permitir predecir valores numéricos continuos a partir de unos valores de entrada. Se parece mucho a las funciones típicas que ha habido siempre en matemáticas. Se les va a dar un valor de entrada y estamos buscando un resultado numérico continuo. Los problemas de clasificación es un tipo de aprendizaje supervisado también, como decimos. El objetivo aquí es asignar etiquetas. Se les da un conjunto de datos y la técnica de clasificación va a etiquetarlos. Va a decir si un dato corresponde a este tipo de cosa o a este otro tipo, ¿no? Y la técnica de agrupamiento, ya decimos regresión, clasificación y agrupamiento, en estas técnicas, que es no supervisado, se le va a dar un conjunto de datos y lo que van a hacer los algoritmos es intentar agruparlos por similitud de algún conjunto de características. Y son esos tres tipologías de aprendizaje lo que se usa prácticamente en todos los algoritmos que tenemos de IA. Y para los más expertos y muy rápido, ahí aparecen algoritmos más concretos que a alguno le pueden sonar, como árboles de decisión, random forest o XBoost, muy técnico, pero básicamente es la forma más similar a como hemos hecho toda la vida un árbol de decisión. Eso que entramos en un árbol por las ramas y vamos haciéndonos preguntas, y en función de la respuesta vamos por una rama del árbol o por otra. Eso sería un árbol de decisión. Y un random forest son miles de árboles que funcionan de forma aleatoria, ¿no? Y luego tenemos otras técnicas como Super Vector Machines, también un palabro, que lo que hace es clasificar redes neuronales, que ya nos puede suponer, es más común la palabra. Estos son básicamente el concepto de neuronas artificiales. Van tomando decisiones pequeñitas y pasan a la siguiente red neuronal. Y ahí se van complicando las decisiones. Y luego hay una rama muy pujante hoy en día, que es lo que se llama Deep Learning, que es aprendizaje profundo o redes neuronales profundas, que es una variante de estas redes neuronales. Hay mucha técnica y mucha tecnología, incluso no últimamente que se habla mucho, de la inteligencia artificial generativa, o también llamados modelos fundacionales. Esos son los que han permitido grandes éxitos, como puede ser el tema del ChatGPT o del Copilot o cualquier otra inteligencia generativa que básicamente interacciona con el humano, le pedimos que haga actividades y tiene unos resultados francamente asombrosos, ¿no? Entonces, bueno, un poco complejo, pero espero haber puesto un poquito de luz. Sí. ¿Qué necesitan para funcionar y por qué se dice que los datos son el combustible del futuro? Bueno, pues ya estamos intuyendo, ¿no? Estamos diciendo todo el rato que hablamos de problemas de grandes volúmenes de datos y tenemos que hacer algo, extraer conclusiones de esos datos, ¿no? Entonces, para que los algoritmos de inteligencia artificial, tanto de aprendizaje automático, machine learning o profundo, que es deep learning, MLDL se suele decir, pues necesitan dos cosas fundamentales. Las dos nos suenan en el mundo de la meteorología, ¿verdad? Que son grandes cantidades de datos, a ser posible de calidad, y también capacidad de cálculo para procesarnos y entrenar los modelos, ¿no? Entonces, sin datos, una IA, igual que los humanos, no podemos aprender. Entonces, por eso decimos que es el combustible de la IA, ¿no? O sea, los datos son esenciales. Ahí vamos también a otro palabra también bastante de moda, que son los famosos data lakes, o lagos de datos, mal traducido, que sería la evolución de las bases de datos tradicionales. Pero en este caso están orientadas a datos de diferente pelaje, procesados o sin procesar, estructurados o no estructurados, y ese es el tipo de almacenamiento que es necesario para que se relacione bien con cualquier algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? Y luego, respecto a potencia de cálculo, también un matiz. Estábamos acostumbrados en el pasado a conceptos como unidades centrales de procesamiento. Esas son las famosas CPUs que le pueden sonar a la gente, ¿no? Eso ya hace tiempo, la gente que juega con las máquinas, con los ordenadores en casa, ve que ha habido una evolución ya histórica, hace más de 10 años, a GPUs. Esos son Graphic Processor Units, es decir, en vez de basados en procesamiento, en unidades de procesamiento basadas en tarjetas gráficas. Eso ha sido de mucha utilidad en el mundo de la IA. Y de hecho incluso ahora hay otro tipo de procesadores más particulares que se llaman los TPUs, Tensor Processor Units, que son específicamente diseñados, es decir, el hardware acompaña a cómo trabaja, por ejemplo, el deep learning, el aprendizaje profundo, ¿no? Y es capaz de manejar tensores de forma muy rápida. Tensores son matrices de datos, ¿no? Entonces vemos que aquí la clave está en que es importantísimo tener mucho dato y hay toda una nueva línea de procesadores y de cálculo, más allá de que solemos hablar muchas veces de la capacidad de cálculo que tenemos para los modelos meteorológicos tradicionales, basados en movilización numérica,
pues esto abre otro mundo incluso por ahí, ¿no? Claro. ¿Y dónde encontramos la IA? En lo tuyo te vamos a preguntar en el Pues campo de la meteorología y el clima, pero antes querías también comentar un poco dónde encontramos la sí, IA en la vida cotidiana, ¿no? bueno, yo creo que ya en tantos sitios ya que es difícil enumerar, Sí, ¿no? sí. Pero bueno, por ejemplo, en el móvil, pues Siri, YouTube, Spotify, toda esta serie de aplicaciones del móvil usan IA para mejorar la interacción con el usuario, incluso para hacer recomendaciones, ¿no? En las redes sociales, cualquier algoritmo que hoy en día va a hacer, no sé, hay miles de algoritmos que están interaccionando con las redes sociales para, para estimar cómo te vas a relacionar con otros usuarios y con el resto, vamos, y con la plataforma que estés usando, ¿no? En los bancos, la IA se usa desde hace mucho tiempo para detectar patrones inusuales en transacciones, para prevenir fraudes. En la salud, decíamos antes, detección temprana de enfermedades muy extendido, sobre todo el análisis de imágenes. Automoción, coches automáticos. No, un coche no podría conducir solo si no fuera gracias a la capacidad que tiene de emplear IA, ¿no? Sector energético, infinidad de aplicaciones. Comentábamos antes en Internet, pues cualquier herramienta como ChatGPT o Copilot es puro IA y ya vemos que a menudo nos da resultados, como decíamos antes, sorprendentes, ¿no? Tener en cuenta que, por ejemplo, ChatGPT o Copilot, incluso cualquiera de los dos, o cualquiera que usa este tipo de arquitecturas generales que valen para procesar el lenguaje, esto, como ya hemos comprobado muchos, genera respuestas muy coherentes y muy útiles, ¿eh? Entonces, imaginaros la inmensidad de datos con los que ha sido entrenado, algo como, por ejemplo, ChatGPT. Son miles de millones de palabras que se han introducido dentro, que ha tenido para beber de esa fuente de datos, de libros, artículos, conversaciones o cualquier tipo de información textual, ¿no? que hay en Internet. Entonces, bueno, pues es asombroso las capacidades de cálculo y las capacidades que presentan las IAs más generativas hoy en día, ¿no? Incluso. O sea, que imaginaros en el futuro. Va a ser Claro, impresionante. eso, el futuro ya está aquí, eso es así, pero desde luego que va a Sí, seguir sí, avanzando. sí. Y en la meteorología, en el clima, Santi, ¿dónde encontramos la IA? ¿Dónde podéis utilizarla? Pues de nuevo en muchísimos campos. Para clasificar fenómenos adversos o para estudiar riesgos meteorológicos, por ahí aparece la IA. Para detectar anomalías de eventos extremos que se salen del comportamiento normal, ahí también la IA nos puede ayudar. Decíamos, para agrupar datos similares, para hacer análisis climatológicos o análisis regionales de características, también aparece la IA. Para interpretar imágenes, decíamos, en este caso de radar o de satélite, de forma automática, aparecería la IA. Incluso para mejorar la comunicación, analizando redes sociales o incluso con la generación automática de textos, ¿no? Aparecería la IA. Para predecir variables meteorológicas locales a partir de datos más generales, más sinópticos que solemos decir, también aparece la IA. Y de hecho en los últimos 4 o 5 años ha aparecido incluso la IA para sustituir, complementar, podríamos decir, los modelos globales que hay de predicción meteorológica, esos modelos que nos han llevado al nivel que tenemos ahora, que se tiene en general de acierto respecto al pronóstico meteorológico, pues ahí ya empieza a aparecer la IA y en muchos casos está sustituyendo las predicciones numéricas del tiempo, las que estamos habituados, esos modelos meteorológicos de los que hablamos. Pues hay instituciones como el Centro Europeo de Medio Plazo, como la NOAA americana, que están funcionando con versiones de modelos totalmente basadas en IA. Eso tiene grandes ventajas, más rápidos y de hecho en algunos casos se demuestra que más precisos, pero muchísimos más rápidos. Tampoco nos engañemos, ¿eh? La computación clásica requiere mucho recurso en el momento de ejecutarse, pero poco en entrenamiento, porque el entrenamiento es nulo, las ecuaciones están dentro. Aquí nos pasa al revés. Las grandes máquinas nos hacen falta en el proceso de entrenamiento y de aprendizaje. Luego para ejecutarlo poca máquina, pero para entrenarlo muchísima. A nivel clásico es justo lo contrario. Y en Euskalmet, Santi, estáis trabajando en esto, entiendo, de la IA. ¿Nos puedes dar algún ejemplo para que lo entendamos bien? Pues sí, sí, se está convirtiendo, como decimos, en una herramienta más esencial, ¿no? Nada extraño, por cierto, teniendo en cuenta que ya desarrollamos una actividad, o sea, los centros meteorológicos desarrollamos una actividad en la que hay que tomar decisiones complejas, ¿no? Basadas en análisis de multitud de datos, y esos datos son variopintos. Estaciones automáticas, imágenes de radar, satélites, datos de modelos, etcétera. En ese etcétera entran radiosondeos, drones y cualquier otra cosa, como comentaba el anterior compañero, ¿no? Bueno, pues incorporar la IA ha sido la evolución natural para resolver problemas complejos, ¿no? Entonces, en los últimos 10 años hemos estado empleando la IA, particularmente Machine Learning, esa rama ML, de forma bastante amplia en diferentes proyectos, sobre todo de I+D+I, pero también de desarrollos de aplicaciones, ¿no? Y lógicamente en próximos años pues vamos a ampliar el alcance y en particular atacar muy seriamente el tema del Deep Learning
Os doy algún ejemplo rápido. Pues en análisis y predicción del impacto, por ejemplo. Pues ahí hay grandes volúmenes de datos de variables meteorológicas precursoras y unos datos de impacto, por ejemplo, imaginaros daños que queremos relacionar con esas variables precursoras. Ahí nos echa una mano la IA, mediante algoritmos de regresión logística, árboles de decisión o random forest que hemos comentado antes. Otro ejemplo, pues proceso de salidas numéricas. Tenemos modelos meteorológicos que sabéis que estamos ejecutando en Euskalmet, pues cuando queremos afinar y llevarlo a un punto mucho más concreto, ahí también aparece la IA. Por ejemplo, para hacer predicciones espaciales de alta resolución, aparece otra rama de la IA, con grandes nombres y grandes palabras, en este caso la Ensemble Machine Learning, que significa que son muchas técnicas ensemble conjuntos, muchas técnicas que usamos para tener incluso información probabilística. Algún ejemplo más exótico, por ejemplo, clustering no supervisado. Hay un algoritmo que se llama TDB-Scan y eso, fijaros, es para agrupar los rayos individuales espaciotemporalmente. Eso nos permite identificar la extensión y el movimiento de las tormentas. Acordamos que tenemos un sistema de detección de descargas eléctricas y eso es información del impacto de un rayo cada milisegundo. Pues estos rayos conviene agruparlos para saber a qué tipo de tormenta pertenecen, ¿no? Y muchos, estoy viendo por ahí la señal horaria, y muchos más ejemplos, ¿no?, que estamos trabajando. Pero Ampliamos bueno, sí. un poquito, no te preocupes. Sobre todo para ser Vale. el titular del mes de abril. ¿Cómo ha sido abril, Santi? Titular del mes de abril. Bueno, pues muy cálido en temperaturas medias y normal en precipitaciones. Entonces, recordemos 2 jornadas de precipitaciones por encima de 30 milímetros, eso fue el día 3 y el 26. Tuvimos chubascos fuertes y tormentosos, en vertiente cantábrica, eso fue la noche del 10 al 11. También tuvimos la tarde del 15 granizadas en varios puntos de Álava. Respecto a temperaturas, la situación bastante normal, aunque bastante normal me refiero fuera de lo normal, 2,1 grados centígrados por encima del promedio normal del periodo 91-2020. Como decíamos, muy cálidas, ¿no? Respecto a meteorología adversa, bastante tranquilo, la verdad. Eh, y el pronóstico. Primero, si te parece, para los próximos días y luego lo que nos puedas avanzar de mayo. Vale, pues hacemos como siempre un poco de contexto. La semana marcada por altas presiones, anticiclón de bloqueo en Islas Británicas, bajas presiones relativas en Península Ibérica y además algo de aire frío en altura. Por lo tanto, ya nos suena todo esto a cierta inestabilidad. Al inicio de la semana hemos tenido llegada incluso de un frente frío, ha entrado masa de aire fría que ha dejado temperaturas por debajo normal. Eso se va normalizando ya a partir de hoy. Entonces, a partir durante los próximos días, tiempo algo inestable y esa inestabilidad se puede acentuar a partir del viernes 9, ¿no? Entonces, te diría que por la tarde algún chubasco disperso hoy mismo, mañana jueves algo más de probabilidad durante la segunda mitad del día, pero sin llegar a ser tormentosos. El viernes aumentan en inestabilidad, también segunda mitad del día, y aquí podrían ser tormentosos, y nos metemos en el fin de semana, seguimos con la inestabilidad y ahí aumenta la probabilidad de que los chubascos estos sean tormentosos, sobre todo por las tardes, ¿no? Entonces puede que tengamos granizo, incluso rachas fuertes o muy fuertes. Las temperaturas, la tónica de toda la semana, van a ser 15-20 de máximas y unos 10 grados de mínima en el litoral y 5-10 en interior. El sábado puede que sea el día más caluroso, siempre que sople algo de viento sur, que es lo que queremos ahora mismo. Igual superamos los 20 grados. Bueno, pues tiempo inestable, variable, desde luego, para los próximos días. Y para mayo, ¿qué podemos avanzar? Mayo. Cuando hablamos de mayo, hablamos de las famosas anomalías. Las digo muy rápido y luego os hago un pequeño resumen. Esta semana misma, la anomalía decía temperaturas por debajo de lo normal, eso ya se está cumpliendo, y precipitaciones ligeramente por encima de lo normal. Bien, la siguiente semana, temperaturas normales, precipitaciones ligeramente por encima de lo normal. Y la última semana, temperaturas ligeramente por encima y precipitaciones ligeramente por debajo. Eso nos lleva a un escenario que probablemente los dos tercios de mes, más o menos hasta el día 20, marcados por altas presiones en Islas Británicas, bajas presiones relativas en Península Ibérica, como hemos dicho, con aire frío en altura. Eso posiblemente sea la tónica, eso nos trae inestabilidad. Y por lo tanto, chubascos y temperaturas lo normal o algo por debajo. El último tercio, los últimos 9-10 días del mes, pues la configuración sinóptica podría ser más típica de la época estival. Eso significa anticiclón de Azores extendiéndose, y eso significa que probablemente empezamos a tener algo de flujo norte débil en el Cantábrico, y eso significa nubes bajas, algunas lloviznas o incluso alternándose días más soleados, ¿no? O sea que tenemos que esperar al último tercio de mayo para que la situación se estabilice.
Resumiendo, mes con anomalías poco significativas en cuanto a temperaturas, ligeramente por encima tal vez, las precipitaciones posiblemente por encima de lo normal, sobre todo debido a lo que vamos a vivir durante próximos días, no especialmente al último tramo del mes. Y como decimos siempre, Variadito. día a día. Eso está tan variadito Picadito, sí, que hay que ir día a sí, día para ser más certeros, por supuesto que sí. sí, siempre. Pues Santi Con las tormentas Gaztelumendi, sobre todo. claro que sí, director de estrategia y coordinación de Euskalmet. Es que ricasco, un abrazo como siempre. Agur. A vosotros, venga pues, agur.